Muy bien, buenas noches a nuestra clase de hidráulica con las disculpas de los minutos de retraso. Ahí vamos a mejor la cámara. Bueno, entonces estábamos introduciendo el tema de sección parcial. Quiere decir que el tubo o el contenedor no trabaja sección llena. ¿Sí? Ahora, fíjense que aquí hay una cosa importante. Y perdón que voy a aprovechar el espacio. Fíjense que a veces hay que pensar, digamos, en el tema de drenajes, por ejemplo. Ahora me voy con los ingenieros civiles. Recordatorio ahí. Cuando utilizamos PVC, cuando utilizamos tubo, cemento, cuando la taugía. La taugía no es más que un canal ladrillo tayuyo. Fíjense que en algún momento, bueno, veamos pros y contras y notas y contexto, ¿sí? La más vieja es esta, ¿sí? No había antes, digamos, para hacer tanto tubo de cemento. Esto vino posiblemente hasta hace unos 60 años, los años 50, ¿sí? Los moldes, las fábricas de tubos de cemento, ¿sí? Y antes de eso la taugía. Hasta los años 70 empieza el PVC, el cloruro de polivinilo, ¿sí? Bueno, de algún modo la más práctica, en todo sentido, aparentemente, es esta. Esta es la más liviana. Y esto implica también 20 pies o 6 metros por tramo de tubo. Bastante bien. Mientras que la de tubo cemento, esta a veces anda por 1 metro por tramo. O sea, en lo que coloco un tubo de estos, aquí tengo que colocar 6 de estos, ¿sí? Pero, entonces, ¿por qué a veces se usa tubo cemento y no siempre PVC? Si con PVC es mucho más rápido, pesa menos y todo lo que usted quiera. Y en algunos casos, fíjense que mejor ahí no vamos a colocar tubo cemento. Vamos a hacer una taugía, un canal de ladrillo tayuyo. Las taujías, por ejemplo, como podrían tener forma circular, algunas clásicas tienen más o menos forma de herradura. Algo así. Una cosa así. Recuérdese la herradura, lo que es el hierro que se le pone al caballo, ¿verdad? Aquí tiene sus taconcitos y le protege usted su pezuña y toda la cuestión. Bueno, todo esto con ladrillo tayuyo. ¿Cuándo usar cada uno de estos? Recuérdese el caudal. El problema del PVC, con suerte podemos encontrar de 12, posiblemente 16 pulgadas de diámetro, no más. Si necesito más de esto, tubo cemento, 42 pulgadas de diámetro, más caudal, ¿verdad? Entonces por eso es que todavía se utiliza tubo cemento. Entre una de las cosas, sí. Y si necesito más de 42 pulgadas de diámetro, taugía. Literalmente un canal de ladrillo donde usted puede caminar adentro, ¿sí? Como les decía, un cómic ya viejo, de hace unos 30 años, que estuvo de moda, salió unas versiones años después, las famosas tortugas ninja que vivían en una taugía de la ciudad de Nueva York. Famoso, digamos, la taugía
Por ejemplo, en la literatura, si alguna vez usted ha leído un libro como Los Miserables de Víctor Hugo, Les Miserables, ¿sí? Es todo un drama bastante tóxico, de paso, que se desarrolla precisamente en las taugías de drenaje de la ciudad de París del siglo XVIII, ¿sí? O por ejemplo, famoso, digamos, aquí en Quetzaltenango, la Casa de la Cultura. ¿Y qué pasa con la Casa de la Cultura? La parte de atrás de la Casa de la Cultura, diríamos, esa calle que viene también, digamos, del mercado central, ¿verdad? Esa calle empedrada, pues ahí todavía hay un gran canal de taugía. Recuérdese que antes de que la Casa de la Cultura fuera Casa de la Cultura, esa era la prisión, la penitenciaría central. Hay algunas crónicas ahí de gente que tuvo el tiempo, sí, la osadía de perforar, digamos, y pasar abajo del muro de Casa de la Cultura. Recuérdese que son muros que van en aumento, precisamente es una prisión, pero aún así tuvieron el tiempo para excavar, pasar abajo del cimiento, buscando la taugía para perdernos, ¿ah? Darnos caer en fuga, ¿verdad? Y ya nunca más sepan de nosotros en el centro correccional. Famosa esa situación, tuvo, digamos, esos canales de ladrillo tienen muchas historias, ¿ah? Entonces, en parte, ¿por qué? Por los grandes diámetros que manejan, ¿verdad? En algún momento no solo manejo de drenaje, sino también vertederos de basura, ¿sí? Arrastre hidráulico, ¿sí? Bueno, sale por esta cuestión, digamos, de las taujías y relacionado a veces con catacumbas, relacionado con todo eso, pero digamos estamos hablando de cuestiones de sección parcial. Entonces aquí conceptos importantes. Estamos en la página 58, por favor. 58. Vea que digamos aquí lo que yo necesito trabajar, en especial para la ecuación tanto de Chesi como de Manning, ¿sí? Tengo una sección aquí, B por Y. Bueno, ¿cuánto es el área? Va a ser la base por la altura del fluido, ¿sí? Base por altura del fluido, área. Perímetro mojado, no es más que esto, mire, las paredes que están en contacto con el fluido. En este caso sería 2Y más B. Eso es lo que tenemos ahí. Dese cuenta que la importancia del perímetro mojado es por la fricción entre el fluido y la pared del canal. ¿Alguna teoría? Pues lo que dice es que justamente la velocidad del fluido pegado a la pared es cero. Y de esa cuenta va aumentando la velocidad hasta que es máxima en la parte central. El concepto de gradiente. No voy a entrar a ese tema de mecánica de fluidos. Pero entonces, aquí aparece un concepto importante. El radio hidráulico. ¿Qué es el radio hidráulico? El radio hidráulico es el área sobre el perímetro mojado. Si área está, por ejemplo, en centímetro cuadrado y el perímetro en centímetro, área dividido perímetro mojado, centímetro cuadrado dividido centímetro, radio hidráulico me queda en centímetro, ¿sí? Entonces sencillo, necesito el área del fluido contenido en la sección esta, ¿sí? Esa es mi área, el contacto del fluido con las paredes internas de lo que sirve de canal o de contenedor, o el tubo a sección parcial, perímetro mojado, y dividir el área entre el perímetro mojado es mi radio hidráulico. Muy bien, vea que aquí tenemos algunas otras secciones, ¿verdad? Aquí tengo un vertedero. Por ejemplo, si esto es la relación 1 a 2, aquí tengo el vertedero de Cipolletti.
¿sí? Un trapecio. Relación, por ejemplo, aquí como le digo, 1:2, 1 horizontal, 2 vertical, el vertedero Cipoletti, ¿sí? Es un caso especial, pero por lo general aquí tengo un valor cualquiera, entonces quiere decir que el área va a ser la base, ¿sí? La base por esta relación de z por la altura, la suma de esto, por el valor de y, ¿sí? Ese es el área. Perímetro mojado, pues ya sé que va a ser esta base y voy a sumar estos dos. Dos veces, digamos, el valor de y aquí saco la constante de la hipotenusa, ¿sí? Diríamos raíz de 1 más z al cuadrado, es la hipotenusa. Muy bien, entonces perímetro mojado, área, disculpe, el área sobre el perímetro mojado, tengo aquí entonces mi radio hidráulico. Esa es una sección trapezoidal. También tengo sección triangular. Miren, esto a veces es el tema de la famosa acequia o canal, ¿sí? Puedo utilizar un par de tablones, por ejemplo, y vemos que, por ejemplo, el área lo tengo como z por y al cuadrado, ¿sí? El perímetro mojado, que es esto de aquí para acá, 2 veces y, ¿sí? 2 veces la altura, y por la hipotenusa, que es raíz de 1 más z cuadrado. Muy bien, área dividido perímetro mojado, estamos hablando del radio hidráulico. Podemos irlo volviendo más sofisticado. Aquí sí tengo fórmulas de geometría al por mayor. Miren, veamos para un tubo a sección parcial. Aquí ya es otra cosa, otra historia. Digamos el área, o sea, esta área de acá, miren. Diámetro, por ejemplo, y el tirante, que es la altura que tengo acá, puede ser en porcentaje. Respecto al diámetro un 10% o un 50% o un 60, 70, 80%. El área es 1/8 de el ángulo este, mire. O sea, me coloco aquí donde está el radio, tiro un par de radios, tal vez la figura está un poco desfasada, tiro un par de radios, miren, entonces va a ser 1/8 del ángulo este menos el seno del ángulo por el valor de b al cuadrado. Muy bien, eso es lo que tenemos ahí. En este caso, esto sería el área, perímetro, 1/2 del ángulo por el diámetro, ¿sí? Si vemos aquí en este caso lo que es el radio hidráulico, pues simplemente voy a dividir, por ejemplo, este entre este. Ve, aquí tengo esta situación y estamos hablando de dicho. Posiblemente aquí creo que tengo un error. En vez de b cuadrado tengo el diámetro, disculpe. Aquí no es b cuadrado, es diámetro al cuadrado para poder hacer esto, ¿sí? Hay otro error ahí en el documento. Parabólico. Mira una parábola. Canal prefabricado posiblemente. El área 2/3 de t por y, ¿sí? Perímetro mojado, t más 8/3 de y cuadrado sobre t. Muy bien, el área sobre el perímetro mojado y tengo esta expresión. Muy bien, tengo una parábola. Y mire estas otras cosas un poco más curiosas. Rectángulo con esquina redondeada. Mire todas las fórmulas que tengo. Aquí está el área, aquí está el perímetro mojado, área sobre perímetro mojado, radio hidráulico. Tengo una sección triangular con fondo redondo, mire. Miren lo que es el área, lo que es el perímetro mojado. Y simplemente voy a dividir, aquí simplemente es área sobre perímetro mojado. Esto dividido esto. Por eso ya no lo coloqué acá. Bueno, alguien me va a decir, ¿no sería más sencillo por cuestión de cálculo? Mira, esto es muy complicado de calcular. Mejor por cálculo, ¿por qué no hacemos esto? Mire, esto está más sencillo, mire. Matemáticamente, digamos, estas dos figuras son mucho más sencillas de calcular
que estas, por estos detallitos. Mucho más trabajo de matemáticas, sí. ¿Qué gano en lo práctico? ¿Qué gano en cuestión práctica? ¿Por qué se considera esto también, además de esto? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien quiere decir qué gano con no hacer esto? ¿O qué gano a cambio de no calcular así y dejarlo de esta manera más elaborada? ¿Ganaré algo o no ganaré nada? Incluso la construcción puede ser un poquito más complicada, pero ¿por qué lo hago? ¿Por qué aparece allí? ¿Será solo por cuestión de capricho del ingeniero diseñador? ¿Qué dice usted? Piensa en una cuestión práctica como buen ingeniero. ¿O no se les ocurre nada? La construcción del material. Es más complicado lo último. Construir y calcular esto es mucho más complicado. Hacer estos detallitos, vea las fórmulas, esto es más complicado. Alguien me diría, no hombre ingeniero, mejor no, mejor hagámoslo así. Mire, más sencillo el cálculo y más fácil de construir. Sí, pero el no hacerlo de esta manera y hacerlo de esta manera, ¿qué gano? ¿O no gano nada? Piensen en cuestión práctica. La velocidad del fluido, ingeniero. Sí, no. Sí, no. Más o menos. Pero hay otra cosa. Y es aquí donde es la invitación a empezar a afinar esos sentidos y esa visión y ese sentido común de ingeniero. Que en algún momento el ingeniero se puso los moños por esto y esto, y a veces la mano de obra, ¿para qué lo hizo así? ¡Ay, tan complicados! ¡Ay, ese ingeniero es complicado con esos detalles! Yo no los quiero hacer. ¿Por qué? Ah, pero tenía razón. Pasado el tiempo, no, tenía razón, fíjese. Yo al principio no lo entendí, pero ahora que estoy viendo cómo funciona eso, híjole, el ingeniero tenía razón. Miren, una cosa muy práctica, y ese detalle de aquí, ojo, un detalle que usted puede implementar, ojo, en la colocación de los azulejos, por ejemplo, del espacio de la ducha del baño. Ahorita vamos a ver qué es lo que ganamos. En parte la velocidad, tiene razón el compañero, pero el hecho de dejar esto de esta manera, a la hora del mantenimiento es mucho más sencillo hacer limpieza aquí y no acá. Estas esquinas cerradas son una trampa de mugre, ¿sí? Una trampa de suciedad. Querer limpiar eso después cuesta mucho, mucho trabajo, porque es tan cerrado el ángulo que no hay cepillo, no hay solvente que entre precisamente ahí. Y si es importante el aspecto de limpieza, pensemos que es una instalación hospitalaria, por ejemplo, o que fuera un lugar de planta de procesamiento de alimentos, donde lo que se ve es lo que se vende, la imagen que le entra a la supervisión, a este lugar está limpio, este lugar no. Entonces, dejar esto muy cerrado, ¿sí? ¿Qué implica? Dificultad de limpieza en las esquinas, ¿sí? Mientras que aquí, a cambio de hacer estos detallitos, es mucho más práctico hacer limpieza en esquinas de un cuarto de circunferencia. No sé qué piensa usted de eso. No sé si ya vio eso. ¿Qué dice usted de eso? Si está haciendo tanques de almacenamiento, por ejemplo, para captación de agua, captación por gravedad, o tanques por bombeo,
estos detallitos le van a ayudar mucho. La parte baja, pobre del mantenimiento, pobre de nosotros si si tenemos que hacer mantenimiento, entra un poco de luz, formación de algas, acumulación de sarro. Limpiar aquí es muy difícil. Limpiar aquí es más sencillo, ¿sí? Por cuestión de mantenimiento y limpieza. Vaya pensando en esos pequeños detallitos a la hora de especificar y hacer construcción que le van a dar un gran plus después a la hora del mantenimiento. Va a ser mucho más cómodo, mucho más sencillo. Y como le digo, por ejemplo, los azulejos de su ducha, en vez de dejarlo así, pues ¿por qué no que le agreguen un poco de estuco? Dejando el ángulo no recto, sino que tenga, por ejemplo, una submedia caña, ¿sí? Tengo un ángulo que no es un ángulo recto. Mucho más fácil hacer la limpieza, ¿sí? No va a tener esquinas de acumulación de suciedad y de sarro. Otra cosa con esto, a veces se recuerda que también aquí lo que tengo pueden ser secciones, por ejemplo, de ¿cómo se llama? Secciones de, más que canaletas, pensemos lo que va a la orilla de las carreteras, ¿sí? Tenemos cunetas, puedo hablar de cuneta rectangular, cuneta trapezoidal, cuneta triangular, ¿sí? Por ejemplo, en algunos lugares, posiblemente tenemos a alguien aquí de la parte, digamos, alta de Totonicapán, digamos, el camino de Totonicapán a Santa Cruz del Quiché. Algunas partes de esa carretera tienen cunetas de esta forma. Tal vez un poco más abierto este lado. Además de que me sirve para recopilar agua de lluvia, también funciona de sobreancho. Usted puede meter su vehículo hasta acá sin mucho problema, ¿sí? Digamos que usted viene circulando, viene transporte colectivo vía contraria, hay que hacerse a un lado, usted puede entrar entre la cuneta, ¿sí? Claro, va a llevar menor cantidad de agua, sí, pero le puede funcionar también de sobreancho, ¿sí? Ahora, las cunetas, digamos, en los hombros de carretera, las rectangulares y las trapezoidales, estas en algún momento no dejan de ser bastante peligrosas en cuestión de funcionalidad. Mientras más cerrada la cuneta, problema de que si usted va a alta velocidad y cae un neumático, una llanta ahí, eso le va a servir de trampolín. Su carro no se va a detener, va a seguir dando vueltas, posiblemente va a pasar a mejor vida. ¿Por qué? Porque esto le sirve de trampolín. ¿Que lleva mayor cantidad de caudal? Sí. Pero mucho cuidado entonces ahí con la cuestión de la velocidad de diseño. Entonces vaya viendo pros y contras, ¿sí? Además, digamos, a veces esta cuneta es bastante traicionera. Si se anega de agua, usted puede pensar que no hay mayor cantidad de profundidad ahí. Usted piensa que puede pasar de un brinco esa cuneta. No pensó que había cuneta porque no se ve después de un buen aguacero y resulta que si usted cae ahí posiblemente le llega el agua hasta el cuello, ¿sí? Y todo el mundo que lo ve muerto de la risa porque usted se fue entre la cuneta, ¿sí? Entonces sale por esos detalles. Entonces, la ecuación de Chesi, mire, para la velocidad ahí, velocidad media, necesito un factor de resistencia y la raíz de radio hidráulico por la pendiente, ¿sí? La pendiente va a ser pérdida de carga dividido la longitud. Recuérdese que eso lo estamos manejando desde la ecuación de Hazen-Williams y de Darcy-Weisbach. Ahora, para ese factor, el problema con Chesi es que hay muchas teorías igual que calcular el coeficiente F en la ecuación de Darcy-Weisbach. Se recuerda que tengo que evaluar número de Reynolds, hay que evaluar rugosidad relativa con el diagrama de Moody, o número de Reynolds, y dependiendo el valor de algunas ecuaciones
numéricas que yo tengo que resolver. Por ahí va un poco este coeficiente C de la ecuación de Cauchy. Y miren, 1769. Anthony Cauchy era un francés. Este es el apogeo, obviamente, de la expansión por el mar, ¿verdad? Ahí está España, está Gran Bretaña, digamos, y Portugal están precisamente compitiendo por el dominio del mar y está en boga la colonización, ¿sí? Veamos que en algún momento, pues aquí, pues ya a pocos años, ¿sí? 7 años y la independencia de Estados Unidos, ¿no? Pero, ¿qué era la idea de esta gente? Recuérdese que eran los ingenieros que estos colonizadores contrataban para mejorar lo que era el diseño de casco de barcos, ¿sí? Ahí es ahí donde empieza, por ejemplo, a trabajar modelos a escala de cascos de barcos, ¿sí? Precisamente por cuestión de economía, por cuestión, digamos, militar. Vean aquí esta ecuación numérica, por ejemplo, para evaluar C, en función de la pendiente, ¿sí? Y además, otro coeficiente de rugosidad. O sea, voy delegando el mismo problema. Medio resuelvo, pero voy delegando, mire. Radio hidráulico. ¿Qué dicen para el factor de N? Mire. Digamos mínimo en drenajes, 0.04. Uso normal, 0.05. Dependiendo del material, estamos hablando de este valor de N. Si es metal, 0.012, si es madera, 0.013, igual que el concreto, 0.023 si es grava, 0.014 si es ladrillo, 0.025 mampostería, 0.015 si es asfalto y si es dragado, canal de tierra, 0.022. A mayor rugosidad, mayor valor de dicho coeficiente N. Esa es la ecuación, digamos, de Joliot-Curie, digamos aquí franco-suizo, ¿sí? Recuerden ahí los franco-suizos, la misma historia, ¿sí? La gran ventaja de Suiza, Suiza no se va a colonizar. Suiza ni siquiera tiene salida al mar. Pero ¿qué hacen estos? Se ponen a cuidar el dinero de los otros. Diríamos, se convierten en los banqueros de los demás, de algún modo, ¿verdad? Vamos a ver aquí, tenemos otra ecuación, la ecuación de Bézing. Otro francés, mire, finales del siglo XVII, ¿sí? 17-18, ¿sí? Y veamos aquí qué nos dice este personaje. Otra vez para C, 157.6 dividido 1 más M sobre raíz de R. R es radio hidráulico, pero no necesariamente tengo aquí la pendiente, ¿sí? Lo que tengo aquí son valores para también los materiales. Tengo un valor para concreto, uno para madera, para mampostería y otro para la tierra dragada. O sea que tenemos aquí diferentes posturas. Tengo otra acá. Mire, C, para la ecuación de Powell, ¿sí? Está en función de radio hidráulico, número de Reynolds y la rugosidad. Entonces vean, C igual a menos 42 veces el logaritmo del valor, digamos aquí, de un C sobre 4 veces el número de Reynolds más la rugosidad sobre el número de Reynolds. Mire, tengo aquí valores de epsilon, mire, que sería como una especie de rugosidad. Recuérdese que lo manejamos en el diagrama de Moody. 0.0002 para concreto pulido, 0.014 para madera y para tierra 0.07. Entonces vea cómo en algún momento esta ecuación aparentemente muy sencilla, la ecuación de Cauchy, muy sencilla. El problema es el factor de resistencia. Y aquí tenemos 3 puntos de vista para resolver dicha situación. Y aquí vea que vamos llegando a la famosa ecuación de Manning, que es muy utilizada en drenajes, y dice que velocidad es igual a el inverso de N, que es un coeficiente de rugosidad en función del material, por el radio hidráulico a las 2/3 por la raíz de la pendiente, ¿sí? O sea que de ahí obviamente puedo despejar lo que es
mi pérdida de carga o pérdida por fricción. Recuérdense, pendiente sería pérdida de carga sobre la longitud. Es lo que tendríamos ahí. Bueno, algunos valores acá. Tenemos para acero galvanizado, acero soldado, concreto, concreto bien pulido, concreto sin pulir, roca o duelas, si fuera un canal, digamos, de madera. Miren, muy del área rural. Muy bien, entonces aquí estamos llegando a este punto. Antes de entrar a un ejemplo, no sé, algún comentario con esta ecuación, algún comentario con esto. Siempre estamos en el diagrama de el teorema de Bernoulli. Siempre sigo diciendo que entre el punto 1 y punto 2 se mantiene constante la sumatoria de la energía de posición más la energía de velocidad más la energía de presión. O posición como altura, como cota, altura de velocidad y la altura de la presión. Ahora, la cuestión es que voy a tener una pérdida por fricción mientras tengo aquí fluido en tránsito. Para evaluar este HF, se recuerda, aquí en sistemas llenos, sistemas confinados, utilicé Hazen-Williams o Darcy-Weisbach. Aquí puedo utilizar para lo que son canales, se recuerda, como puedo utilizar la ecuación de Manning, puedo utilizar, por ejemplo, la ecuación de Chesi, que es lo que estábamos hablando hace unos minutos. Bueno, algo con esto. Estamos presentando ahorita la matemática que tenemos que trabajar las próximas clases. Muy bien, voy a terminar con este diagramita clásico para tubería de PVC, tubo cemento. Esto por favor mejor si nos lo aprendemos, ¿sí? Este diagramita. En una tubería voy a tener 3 cotas, no 4, 3 cotas. La cota de plantilla, que es del suelo, donde toca el tubo al suelo, esa es la cota de plantilla. La cota de corona, que es en el punto más alto del tubo, por eso la corona, ya se coronó el tubo. Y la cota inversa o cota invert, que es precisamente la cota de plantilla más el espesor de la tubería. ¿Por qué se le llama cota inversa o cota invert? Porque a partir de esta cota yo estoy calculando la altura del agua, ¿sí? O sea que digamos si el agua está de aquí para acá, digamos, o está de aquí para acá, o está de aquí para acá, ¿sí? Por eso le llamo cota inversa, porque no estoy viendo de aquí para acá, sino estoy viendo qué profundidad tengo de la superficie del agua al fondo del tubo. Lo estoy viendo al revés. No estoy viendo del fondo del tubo qué altura tengo. No. Estoy a ras del agua o al ras del fluido viendo qué profundidad tengo. Por eso le llamo cota inversa. Es igual, dijimos, a la cota de la plantilla o del emplantillado más el espesor de tubería que tengo acá. Y la cota de corona. Bueno, entonces, importancia de cada una de ellas. El CI o la cota inversa o cota invert me va a servir para mi cálculo hidráulico, la ecuación de Manning, la ecuación de Chesi. Por eso es tan importante la cota inversa. La cota de plantilla, muy importante en cuestión constructiva. La cota de plantilla me indica a qué profundidad tengo que excavar para colocar la tubería. Si falla la cota de plantilla, yo no sé hasta dónde tengo que instalar el tubo. Entonces, esa es la importancia de la cota de plantilla. Saber hasta dónde tengo que cortar el suelo para instalar la tubería. ¿Sí? Y la cota de corona, ¿para qué me sirve? Para calcular el material de relleno que va de la parte superior del tubo a nivel del suelo. Me sirve para ubicar cuánto material necesito para cerrar mi canal o mi trinchera donde estoy colocando la tubería. Entonces, veamos, tengo aquí un diámetro
y tengo un tirante. El tirante en realidad tendríamos que dejarlo por acá. Sí, no tan hasta acá, podríamos dejarlo hasta acá. A pared interna. Entonces, el tirante es la altura de fluido que tengo adentro del tubo. Y tengo el diámetro total. Entonces, diámetro total y tirante. Generalmente, aquí una cosa interesante. Algo que vulgarmente, perdone usted lo protocolario, pero por la forma a esto le llaman la curva del banano. Claro, tiene la forma de un banano, ¿verdad? ¿Y cuál es la idea de esto? Encontrar relaciones de velocidad parcial a velocidad de sección llena. Caudal a sección parcial sobre caudal a sección llena. Área de sección parcial a área de sección llena. Y por supuesto aquí vamos a hablar del radio hidráulico al radio de sección llena. Entonces, aquí tengo el radio hidráulico, aquí tengo la velocidad, aquí tengo el área y aquí tengo el caudal. Aquí tengo relación de calado a diámetro. El calado no es más que el tirante. El calado es la altura de fluido, ¿sí? Y por otro lado, en base al calado, yo puedo ir buscando aquí, digamos, mi relación de velocidades, mi relación de caudales, mi relación de área, mi relación de radios hidráulicos, ¿sí? O simplemente lo puedo trabajar por tabla. Pero eso ya lo platicaremos para una próxima clase. Por lo menos aquí en la clase de hoy, pues estuvimos presentando las fórmulas, herramientas que voy a necesitar para hacer este tipo de cálculos. Bueno, algún comentario, alguna experiencia, y estamos llegando a las 9:10. Bueno, está bien, voy a empezar a dejar de grabar la clase. Vamos a detener la grabación.